Hola a todos, es un placer tenerlos acá. Bienvenidos al primer seminario web del 2024 con respecto a pérdidas recurrentes del embarazo. Antes que nada, es un honor presentarles, creo por primera vez, la Sociedad Internacional de Pérdida Recurrente del Embarazo, ISRPL, que fue establecido hace algunos meses. Y como pueden ver, este es nuestro paraguas para todas las actividades de ahora en adelante. La primera es un placer presentar el séptimo Congreso Mundial sobre Pérdida Recurrente del Embarazo, WCRPL, que se realizará en Singapur entre el 16 al 19 de enero de 2025. Para quienes ya hayan participado en este congreso, estoy seguro de que será fantástico volver a encontrarnos. Y para quienes aún no lo han hecho, por favor, vayan a visitar la página web para asegurarse de tener toda la información y de poder registrarse en horario. Hoy vamos a tener el primer seminario web y estoy realmente muy orgulloso de presentar a nuestra oradora, la profesora Anette Svare Nielsen del Departamento de Medicina de la Universidad de Copenhague. Es la jefe consultora de la Unidad de Pérdidas Recurrentes de Embarazo del Departamento de Obstetricia y Ginecología en el Hospital de Amager, Vitborg de Dinamarca. Hoy el tema es el producto de la concepción y el papel de la prueba NIPT en la pérdida recurrente del embarazo. Esta será la primera charla y luego yo voy a presentarles un caso centrado en la dihidrogesterona en la pérdida recurrente del embarazo sin explicaciones y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, quiero mencionar nuestros próximos seminarios web. El próximo será el 25 de junio sobre el examen de la placenta para evaluar pérdidas recurrentes del embarazo en manera temprana y tardía. Y estará con nosotros el profesor Harvey Kleinman de la Universidad de Medicina de Yale de los Estados Unidos. Y el 24 de septiembre de este año vamos a tener nuestro tercer seminario web sobre los aspectos psicológicos de la pérdida recurrente del embarazo, realizada por la profesora Alice Domer de la Universidad Médica de Harvard. Antes de comenzar con la profesora Henriette Svarre Nielsen, les voy a hacer algunas preguntas sobre conocimiento que esperamos poder responder durante esta sesión y luego volveremos a verlas hacia el final de nuestra reunión. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia que tiene el análisis genético del producto de la concepción en la pérdida recurrente del embarazo? Segunda pregunta, ¿cuál es el protocolo recomendado para el apoyo con dihidrogesterona en la RPL, pérdida recurrente del embarazo? ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba de aneuploidía basada en el ADN fetal en células libres? Y cuarto, ¿qué es cierto y qué es lo único que tiene la molécula de dihidrogesterona? Entonces, ha llegado el momento de pasar a la charla de la profesora Nielsen. Muchísimas gracias por estar con nosotras, profesora. Creo que no podemos escucharla. Sí, quisiera agradecer por la presentación. Yo también estoy muy emocionada por estar acá hoy en el primer seminario web de la Sociedad Internacional de Pérdida Recurrente del Embarazo. Y es fantástico porque puedo ver que ya hay 274 participantes presentes y es un placer encontrarlos a todos aquí hoy. Voy a compartir así mi presentación. Y como el profesor Bashiri nos decía, espero que se vea la pantalla.
En la primera diapositiva, tendría que ir a la primera y volver a compartir desde la primera, por favor. Mientras tanto, recordamos a nuestros participantes que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios en las preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden mandar durante la sesión de preguntas y respuestas al final del seminario web. Tiene que pasar a la primera diapositiva de su presentación. Las pueden ver entonces, porque no la estoy compartiendo. Ahora las veo en mi pantalla. ¿Ustedes la ven? Sí, la vemos. Bueno, perfecto, fantástico. Como nos decía el profesor Bashiri, vamos a hablar sobre la genética, de las pruebas genéticas del producto de concepción. Y antes de entrar en la presentación, quisiera mostrarles mis declaraciones de conflictos de intereses, mis avisos legales, y luego quisiera comenzar con esta encuesta de Internet con más de 1.000 participantes cuidadosamente seleccionados, muy bien realizados. Se hizo en el 2015 y esto eran las creencias de las personas que respondían sobre las causas del aborto espontáneo. Y esto es muy importante. El 95% estaba de acuerdo con que la causa pueda ser una anormalidad genética del feto. Y la siguiente es un evento estresante. Tercero, estrés que continúa durante mucho tiempo. Y esto es algo que prácticamente hablaremos sobre este primer seminario web. Y los más tristes, digamos, que hay pacientes que creen que pueda ser su destino, que sea por haber tenido relaciones sexuales durante el embarazo, que sea Dios o que sea los celos lo que haya causado esta pérdida. Entonces, comencemos a investigar sobre esta pérdida del embarazo y hay que tener mucho cuidado y mirar que lo que sucede en un embarazo no es solo algo que tiene que ver con un individuo, sino con tres. Muchos estudios se han centrado en cómo las anormalidades en la mujer y de lo que estamos hablando hoy es el componente fetal de la pérdida de embarazo. Y es muy interesante que no hayamos mirado tanto esto porque es la causa más común de la pérdida de embarazo. Y este es un estudio del 2016 y son 8.319 pruebas de cromosomas en embarazos con abortos espontáneos y podemos ver cómo aumentan del 50 al 60% durante un periodo de 40 años debido al aumento en la edad materna. Este es el resultado que se obtiene cuando se tiene material para hacer pruebas. Y este es otro documento de nuestros colegas japoneses publicado en los años 2000 y cubre a 1.309 pérdidas de embarazo de mujeres con 2 pérdidas o más. Y la parte interesante acá es que ven que la posibilidad de un nacimiento vivo en el próximo embarazo es del 62%. Si es aneuploide y 62% y si es 38% si es euploide. Recientemente otro estudio investigó a 1.745 pérdidas de embarazo y vimos aneuploides. En el 50% hicieron pruebas muy profundas del 94% de estas pérdidas de embarazo. Y haciendo un análisis genético aún mayor en los fetos, vieron que las anormalidades genéticas o cromosómicas aumentan al 69%. Por supuesto, y esta es una pregunta, ¿cuál de estos cambios genéticos han sido la causa de esta pérdida de embarazo? Y esto será una investigación muy interesante en los próximos años, porque lo que sabemos ahora es que la parte roja es la parte
de pérdida de embarazo que es causada por un aneuploide fetal. Pero los que no tienen crecimiento de aneuploide fetal, ¿cuál es la causa ahí? Potencialmente podrán ser causas parentales, pero también podría haber un área en esta tarta que pudiese ser incluso una anomalía genética aún más pequeña. He estado trabajando con pérdidas de embarazo desde el 2001 y desde el 2011 he tenido un enorme sueño y este sueño ha sido realizar el estudio de cohorte de pérdidas de embarazo de Copenhague. Ha sido, bueno, un largo camino para llegar a donde estamos hoy. Se funda el concepto en el 2011, empezamos a pedir aplicaciones de financiación, tuvimos la aprobación para el protocolo ético en el 2017, se aprobó por el comité ético en el 2018, en el 2019 comenzamos una colaboración para hacer la secuenciación genética del genoma, luego obtuvimos financiación, la primera ronda en el 2020, que incluyó el primer paciente un mes después de haber tenido el dinero. Y luego, en enero 2023, obtuvimos otra financiación, por lo que ahora podemos llegar a 3.000 tríos con pérdidas de embarazo. Y ahora hemos incluido entonces, hasta el día de hoy, 2.250 tríos y ahora también tenemos el permiso y el dinero para seguir a 1.000 de estas pacientes en su próximo embarazo. Entonces, ¿cuáles serían los requerimientos de inclusión para este estudio? Antes que nada, tener más de 18 años, presentarse con una pérdida de embarazo con una edad gestacional inferior a la semana 22. La pérdida de embarazo debe ser confirmada intrauterina. La paciente tiene que comprender danés e inglés y ser capaz de confirmar su participación oralmente y por escrito. Excluimos embarazos en lugares desconocidos, embarazo molar y también aquellas pacientes que no pueden tomar decisiones informadas. Y las pacientes llegan a un programa muy detallado, porque en el momento de la pérdida hacemos muchas investigaciones, como pueden ver acá las mujeres. También hacemos muchos exámenes para los hombres. Queremos tejido para poder investigar el feto. Y luego hacemos un seguimiento de 4 a 8 semanas más tarde y luego un cuestionario después de 6 meses. Y lo que nos sorprendió cuando comenzamos con esto fue un índice de participación de más del 75%, incluso aunque estén en una situación aguda en la que se les acaba de diagnosticar la pérdida. Y esto es para mostrarles cómo hacemos el seguimiento del paciente una vez incluido. En cuanto quedan embarazadas, se ponen en contacto con nosotros, luego hacemos una ecografía y tomas de sangre para seguirlas durante el próximo embarazo. Y esto es simplemente para darles una idea, porque a todas las pacientes se les ha informado que parte del estudio es recolectar el tejido del embarazo, y esto es para todas las pacientes que tienen un tratamiento médico como un aborto. Cuando hay un vaciado quirúrgico del útero, se obtiene el material de la sala operatoria. Y esto es simplemente para mostrarles cómo se ve cuando vuelven con el material recolectado. Y cuando abrimos, algunos tienen fetos intactos, mientras que en la mayoría de los casos lo que tenemos en el tejido es la vellosidad. Y cuando se trata del feto, queremos entrar en la profundidad y en la consistencia del fenotipo y obtener el material de cada capa. Tenemos así el ectodermo del cerebro, el mesodermo del corazón, el endodermo del hígado para poder hacer aún mayores investigaciones con respecto a las causas. Uno de los objetivos principales de hacer este estudio fue ver si se podía utilizar el ADN fetal.
en células libres para la evaluación genética. Introdujimos este estudio en el primer grupo de estudios de 1.000 pacientes incluidos en la cohorte y en febrero, cuando presentamos los datos en el Congreso en Bangkok. Y la idea era comparar el tejido del embarazo con el ADN fetal libre de células en la sangre materna. Este no es un concepto nuevo. De hecho, tenemos en la conferencia de Jerusalén, Turon presentó los datos que él tenía. Entonces, 109 pacientes y también nuestros colegas del Reino Unido han publicado sobre 57 pacientes donde muestran sensibilidades de entre el 57% y el 82% con una especificidad del 90% en comparación con los resultados citogenéticos del tejido de embarazo. ¿Y qué hicimos? Comparamos a 333 pacientes a las que se les había recolectado tejido. Hicimos así las secuencias comparando esto al ADN en la sangre materna con 2 tubos Streck, mientras que el tejido estaba todavía in situ o poco después de la evacuación. Se hicieron así análisis genómicos y obtuvimos 3 resultados principales que quisiera mostrarles. Uno, en una cohorte consecutiva de pérdida de embarazo en un entorno hospitalario, la edad gestacional media es de 10 semanas para estos pacientes. El tejido de embarazo no es posible de recolectar en una tercera parte de los casos. Entonces, de toda esta enorme cantidad de material, el 70% no se pudo recolectar tejido de embarazo. Hasta el 70% tenía tejido clasificado como desconocido o materno. Entonces, se vio que el ADN fetal en células libres era posible darnos resultados en el 90% de los casos. Como pueden ver acá, el gris en la parte izquierda representa las pérdidas de embarazo euploides, las rojo aneuploides y luego tenemos un grupo con aneuploides múltiples. Y luego, si miramos los aneuploides, confirmamos lo que ha sido mostrado antes, que la trisomía 16 es la más común como aneuploide en pérdida de embarazo. Y aquí comparamos, mostramos la sensibilidad y especificidad de la prueba de ADN fetal en células libres y también vemos el coeficiente que es 0.78, lo que significa que hay una muy buena correlación entre los resultados que obtenemos de pruebas genéticas del producto de concepción y lo que obtenemos de ese FFDNA. Por supuesto, este método tiene limitaciones y es muy importante subrayar que el poliploide, la poliploidía, la disomía uniparental y las variantes en el número de copias no se detectan con la actual línea de SFFDNA. Y como sabemos que esto se estima que sea más o menos el 10%, también sabemos que la pérdida de embarazo euploide se llama así de manera incorrecta porque podría cubrir también poliploidía. Y también tenemos límites porque tienen que realizarse durante el momento del embarazo o en algunos casos se puede aún obtener resultados hasta 24 horas una vez vaciado el útero, pero es una ventana de tiempo muy limitada para hacer esta investigación de ADN fetal en células libres. Pero esperamos que vaya a ser algo simple, un método simple, no invasivo, para que las mujeres no tengan que hacer pruebas desde el baño entre los aneuploides y compararlo con los euploides. Comenzamos en el 2020, pero a la vez
Hubo también mucho foco en la NIH, porque se dieron financiaciones a Yale, donde se les dio aproximadamente 8 millones de dólares para mirar la triogenética y comprender qué es lo que está detrás de la pérdida del embarazo euploide, y similar un proyecto con la Universidad de Stanford con aproximadamente 8 millones de dólares también con triogenética en pérdida recurrente del embarazo. Y esto es sumamente importante que estos estudios se estén realizando ahora para poder entrar a comprender la biología de la pérdida recurrente del embarazo. Y como decíamos en la editorial de Lancet sobre el aborto espontáneo, y decir a las mujeres este error de que vuelven a probar, porque una vez terminado tenemos que tener alguna biología para poder responder a nuestros pacientes. Y con esto les agradezco por estar acá y espero que podamos tener una buena discusión, y agradezco también a mi equipo que ha hecho que todos estos resultados fuesen posibles. Gracias. Profesor Bashiri, le dejamos la palabra. Muchísimas gracias, profesora Henriette, por este tema fascinante. La verdad es que me encanta el sueño y el trabajo que están haciendo. Es un gusto que se haya vuelto realidad y espero que pueda seguir soñando y hacer aún más conocimiento con respecto a la pérdida del embarazo que pueda ser compartido con todos. Entonces vamos a pasar a la presentación del caso. A ver si encuentro mis diapositivas. Uf, cuántas cosas que tengo por acá. Nuevamente les recuerdo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, así que asegúrense de dejar sus preguntas para nuestros ponentes de hoy. ¿Pueden ver las diapositivas? Muy bien. Entonces, antes de comenzar, siempre me encantan mostrar las fotografías del WCPL anterior. Esto fue en varios lugares: Madrid, en Francia, en Jerusalén. Este también fue un seminario web durante los tiempos del COVID. Esta fue la última vez en Bangkok, que fue realmente muy exitoso. Así que comencemos con la presentación de casos. Nuevamente, voy a estar muy feliz de pedirles de asegurarse de ver la página de la Sociedad Internacional de Pérdida Recurrente de Embarazo, ISRPL. Aquí pueden ver mi declaración de conflictos de intereses y comenzamos el estudio de casos. Una mujer de 37 años tuvo 2 pérdidas de embarazo. Y recuerden, esto es medicina. Entonces, pensemos qué queremos preguntar, qué queremos controlar, cuáles son nuestras recomendaciones. Esta es nuestra vida diaria. Entonces, comenzamos, por supuesto, con el historial médico, incluyendo el historial del ginecólogo, del obstetra. Vamos a hacer un examen físico, la exploración física, luego cuáles son las investigaciones y las recomendaciones. Esto es muy importante antes de pasar a un nuevo plan de embarazo. Entonces, ¿qué sucede con nuestro historial médico en general? Esta mujer es una persona saludable, no tiene ninguna otra enfermedad, sin medicamentos, sin alergias conocidas, sin exposición ambiental conocida, y su historial familiar tiene una madre que tuvo un aborto espontáneo a las 8 semanas de edad gestacional tras 2 embarazos satisfactorios. Tiene también una hermana que dio luz a un niño sano con un embarazo normal. Básicamente, esta es la información. No estoy juzgando aún si está relacionado o no, simplemente recolectando datos. Bueno, ¿qué sucede con su historia ginecológica?
Bueno, es importante porque tenemos que asegurarnos de tener esto. La menarquia fue a los 12 años, ciclos menstruales regulares, cada 28 días, 4 días de sangrado. Y con respecto a su historia obstétrica, tuvo 2 embarazos. El primero termina a las 7 semanas, tratado con Cytotec sin complicaciones. El segundo, de 8 semanas, hizo dilatación y legrado sin complicaciones, ambos embarazos espontáneos y sin problemas de fertilidad. Ahora pasamos a la próxima parte, que es el examen físico. Asegúrense de juntarlo todo, hacerlo todo. Bueno, la exploración física tiene una buena apariencia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal normal, y la exploración física completa no da hallazgos significativos. Sin embargo, su índice de masa corporal es de 31. Esto es importante y vamos a mencionarlo en unos minutos. Pasamos entonces a la investigación. En nuestra primera reunión tenemos toda la información, como mencionaba, y tenemos que explicar a las mujeres cuál es el plan, qué es lo que vamos a hacer antes de darles muchos documentos y mandarlas a sus casas confundidas, sintiendo que no saben qué van a hacer, tantos documentos, tantas pruebas. Entonces, tenemos que explicar. La primera parte de la evaluación será la trombofilia. Tenemos 2 partes de la trombofilia, la adquirida y la hereditaria. Entonces, en la trombofilia adquirida realizó la prueba de anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anti-beta 2 glicoproteína 1, IgM, IgG, y los 3 dan negativo. Para el anticoagulante lúpico generalmente recibimos varias pruebas, varias informaciones para confirmación. Y la más importante es el índice LAC. Este es el importante para saber si es positivo o negativo. Esas son las pruebas que hacemos para la trombofilia hereditaria. Factor 5 de Leiden, protrombina, antitrombina, proteína S y proteína C. En esta mujer todos fueron negativos y vale la pena mencionar que no es obligatorio realizar la trombofilia hereditaria según las directrices. En Israel las directrices son parte quedan a juicio del médico, a su consideración, porque la literatura es bastante controversial. Entonces, lo que hacemos es, lo discutimos con el paciente y decidimos si hacerlo o no. Mi punto de vista es que es mejor realizarlas. Luego tenemos la evaluación hormonal y metabólica. Acá incluimos el TSH, que estaba en un rango normal. Recuerden, antes del embarazo queremos que el TSH esté por debajo de 2,5. También tenemos que mirar antitiroglobulina, antitiroxina. Ambos fueron negativos y con la hemoglobina A1C menos 4,9, lo que era normal, prolactina normal, y se de medir la prolactina más o menos al tercer día del ciclo natural, y asegúrense de hacerlo 2 horas después de haberse levantado la mujer, no antes, porque si no tendrán un falso positivo como resultado. Con respecto a los niveles de vitamina D, eran 15 nanogramos por decilitro, lo que era un nivel bajo. Pasamos a la evaluación anatómica y el estándar de oro sería hacer el ultrasonido 3D. Lo que hicimos fue normal. Y tenemos con respecto al parte inmunológica varios estudios que no tienen necesariamente basados en evidencia según las directrices, pero nosotros mismos, factor RF negativo y los anticuerpos antinucleares ANA, ambos negativos. La evaluación genética, que es el cariotipo de la pareja de ambos padres, era normal, 46XX para la mujer, 46XY para el hombre. Y terminamos toda la evaluación. Entonces, ¿qué hacemos con respecto al diagnóstico? ¿Tenemos alguna idea? Entonces, podemos decir que tenemos una pérdida recurrente del embarazo inexplicable. Todas las pruebas que hemos hecho nos dieron resultados normales. Entonces, ¿qué recomendaríamos? Primero, asegurarnos de
expresar que también la pérdida del embarazo inexplicado puede tener buenos pronósticos. La pareja tiene que comprender que una vez que comienza el proceso, es un proceso de evaluación, de apoyo, de recomendaciones, incluso si no encontramos una enfermedad específica. Y básicamente hacemos todo con lo que recomendamos ahora. Podemos llegar a un pronóstico de éxito en el próximo embarazo gracias a un buen pronóstico. Entonces, ¿qué recomendamos? Tenemos una lista larga de recomendaciones. La primera sería, según la literatura y las directrices de FIGO, que se de dihidrogesterona 10 miligramos 2 veces por día, que son 20 miligramos por día, y se pueden comenzar tras la ovulación y lo antes posible después de la ovulación. Sabemos el periodo de ovulación, de ovulación si lo sabemos, y si no, en el primer BHCG positivo, y esto tiene que continuar hasta las 20 semanas de gestación. Dar suplementos de vitamina D, que es muy recomendado según las guías ESRE, y la mayor parte de estas mujeres tienen bajos niveles de vitamina D, lo vimos también en nuestra paciente. Recomiendo 1000, que es el doble para un embarazo normal. 1000 de unidades internacionales por día, que tiene que continuar durante todo el embarazo. Ácido fólico para esta mujer de 37 años de edad recomiendo 5 miligramos, pero para la mayor parte de las mujeres la recomendación sería 400 microgramos. Tendríamos que comenzarlo antes del embarazo, los 3 meses antes del embarazo, y continuar durante el embarazo. Y el Ministerio de Salud recomienda continuar con el ácido fólico durante todos los años de fertilidad, o sea, no detenerse de tomar ácido fólico hasta haber terminado de construir la familia. Apoyo emocional, cuidado, cariño, amor. Reducir el estrés, muy importante. Pérdida de peso, intentar de bajar un poco de peso, incluso si esta mujer baja a 28 o 27, el índice de masa corporal será mucho mejor que más de 30, porque la obesidad es un factor de riesgo muy conocido para pérdidas de embarazo. Además de esto, actividad física 2 veces por semana, intensidad media, unos 45 minutos. Y nuevamente, todo esto junto para crear hábitos de vida saludables. ¿Y ahora qué? Bueno, planifiquemos un nuevo embarazo. Queremos tener un bebé. Entonces, esta mujer fue a su tercer embarazo. Lamentablemente, a la séptima semana no había latidos. Bueno, fue muy decepcionante, pero la pregunta es, ¿esto debe considerarse como un fracaso del tratamiento? Como tenemos digesterona, vitamina D, consejos de cambio de vida. Entonces, el punto más importante para estas mujeres es que miremos el producto de la concepción, un análisis genético, como acabamos de escuchar a la profesora Henriette Snoven-Nielsen. Aquí encontramos una trisomía 13. Es la causa de esta pérdida de embarazo. Y este es el motivo por el cual no se habla de fallo de tratamiento, porque ningún tratamiento podría superar la trisomía 13. Entonces, tenemos que decir a la pareja, ella tiene 37, con un cariotipo normal. Esto, por supuesto, será mayor a esta edad, pero no tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que decir, bueno, tenemos que decir a la mujer que puede comenzar a planificar un nuevo embarazo con el mismo plan. Entonces, para mostrarles la información del profesor Ogasawara de Japón, pueden ver en la parte izquierda, inexplicado será casi el 70% después de haber hecho casi todas las evaluaciones. Pero si es el cariotipo del producto de la concepción, vamos a tener más o menos un 25% nada más que queda realmente sin explicaciones, porque así tendremos una parte grande de este producto de concepción con un cariotipo anormal.
Es por eso que estas pruebas y esta información que acabamos de escuchar se vuelven cada vez más importantes para gestionar los casos de pérdida recurrente del embarazo. Entonces, planificamos así un nuevo embarazo con las mismas recomendaciones y ahora podemos ver embarazo número 4. Recuerden que tiene 37 años, hacen el examen de translucencia nucal, la amniocentesis, un cariotipo normal XX y tiene un seguimiento normal del embarazo. Y afortunadamente tuvo un parto vaginal espontáneo normal a las 39 semanas de gestación, una niña sana, 3 kilos 100, con una puntuación de Apgar de 9 sobre 10. Así que realmente resultados muy felices, muy contento por este embarazo. Así que ahora quiero pasar al apoyo de progesterona. Quisiera comenzar con este estudio que acaba de ser publicado. Les recomiendo que vayan a leerlo todo lo que quieran, toda la literatura con respecto al apoyo de progesterona, los efectos de la progestógeno. Y esto incluye también el apoyo psicológico en la pérdida recurrente del embarazo. Los fármacos progestágenos son muy diferentes en sus parámetros de afinidad, de estructura y farmacocinética. Estos parámetros son diferentes y es importante al leer estudios de pérdida recurrente de embarazo y de progestágenos ver cuáles son las moléculas que se utilizan y es por eso que queremos que la progesterona tenga una buena afinidad a su receptor y no a los otros. Entonces, básicamente tenemos solo 3 fármacos que han sido aprobados para su uso durante el embarazo. Esta es la progesterona, la dihidrogesterona y 17-alfa-hidroxiprogesterona. Ahora, no queremos que se cause una interrupción en el embarazo, entonces acá les muestro la estructura de la molécula. No son iguales la dihidrogesterona y la progesterona. La dihidrogesterona está doblada y tiene 2 carbonos entre el 6 y el 7. Y fíjense que no es como la progesterona micronizada y por esto su farmacocinética es diferente, su bioavailabilidad, su biodisponibilidad tiene una mayor selectividad y está estrechamente relacionada con las moléculas de la progesterona y tiene un gran perfil de seguridad gracias a la dosis de administración más baja. Recuerden que se toma en manera oral, no vaginal ni intravenosa. Y otra ventaja es que el metabolito de la dihidrogesterona con 20 alfa dihidrogesterona presenta una selectividad progestogénica similar a la de la molécula original y es por esto que se minimizan los efectos adversos no deseados. Esta es la única diferencia entre la molécula y el metabolito. Y si queremos saber qué es lo que hace durante el embarazo, bueno, tenemos que ver la inmunomodulación de la dihidrogesterona. Y este es el efecto protector del embarazo mediante el control de la producción de citoquinas y el mantenimiento de la proporción TH1-TH2 saludable. Esto hace que sea predominante en embarazos saludables. Si el TH1 de citoquinas serán las predominantes cuando no tenemos suficiente progesterona, tendremos mayores citoquinas inflamatorias y es así como se vuelve a la pérdida recurrente del embarazo. Además de esto, la dihidrogesterona también tiene otro papel de proteger los suplementos orales y esto se conecta con el receptor de IL-4 y moviendo la predominancia de las citoquinas pro-TH2. Entonces, la dihidrogesterona es fundamental para el apoyo del embarazo. Pueden ver acá las ventajas y las desventajas de estas moléculas, como les mencionaba antes.
Y una vez que podemos dar el fármaco por vía oral, esto es mejor que cualquier otra ruta de administración, además de su biodisponibilidad por la farmacocinética y demás. Este es otro estudio publicado recientemente donde tomamos a nuestros pacientes y recomendamos a todos a que tomaran dihidrogesterona, pero algunos, por algún motivo, no veían las recetas por nuestro programa, el software en en las computadoras. Entonces, tuvimos a dos grupos, quienes estuvieron expuestos y quienes no. Y básicamente vemos muy buenos resultados en los grupos expuestos a la dihidro, de más del 80%, y aún así queríamos saber si la dihidrogesterona era lo que daba efectos positivos más allá de otros tratamientos, como podemos ver acá, porque algunos tomaron la vitamina D, la levotiroxina, la prednisona aspirina y demás. Entonces, la idea era hacer un análisis de regresión logística múltiple, y una vez que lo hicimos, pueden ver acá que más allá de cualquier otro tratamiento, la dihidrogesterona se asoció de forma independiente con su efecto positivo en tasa de nacidos vivos en las mujeres con pérdidas recurrentes de embarazo, con una OR ajustada de 1,6. Esto significa que la dihidrogesterona tiene un efecto muy positivo para el nacimiento vivo en esos pacientes, más allá del IMC u otro tratamiento o parámetro que se pueda ver en la regresión logística. Si vamos a ver las recomendaciones de las directrices, podemos ver que claramente no hay que olvidar de cambiar el estilo de vida, el cuidado y la vitamina D en manera profiláctica. Y quisiera concluir con las directrices de FIGO de 2023, donde miraron la progesterona en general, la progesterona oral con dihidrogesterona y la progesterona vaginal. Ninguno de estos, excepto la dihidrogesterona, dieron impactos beneficiosos, y es por esto que se recomienda dar 20 miligramos por día hasta la semana número 20 de gestación. Los otros no tienen efectos negativos, por lo que también son opcionales, pero la dihidrogesterona fue la que dio un impacto beneficioso y fue recomendada en esta dosis. Bueno, con esto concluyo mi charla, y los mensajes para llevar a casa son que las pérdidas recurrentes del embarazo puede presentar múltiples factores de riesgo que contribuyan al programa. Es importante tener un cribado completo de los factores de riesgo porque pueden ser múltiples las causas. Entonces es importante realizar evaluaciones completas y no una por una y ver si encontramos una cosa, qué hacemos. Hay que hacer evaluaciones completas y en modo paralelo. Es imposible concluir con respecto a un fracaso de tratamiento sin el cariotipo del producto de concepción y los resultados de análisis genético. La administración de suplementos de vitamina D viene recomendada a todos nuestros pacientes, así como el cuidado y el cariño que es importante a nuestras pacientes. Y la dihidrogesterona es eficaz y segura para recuperarse de una pérdida recurrente del embarazo inexplicado. Entonces, antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a mencionar nuevamente que el próximo evento sobre la pérdida recurrente del embarazo, el séptimo congreso, se realizará en Singapur del 16 al 19 de enero de 2025. Muchísimas gracias por haber venido. Tenemos a más de 400 participantes en este primer seminario web, lo que me parece realmente exitoso. Así que ahora déjenme pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Lina, ¿podemos comenzar con esta sesión? Por supuesto.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el tiempo para la evaluación de prolactina durante el ciclo menstrual? La respuesta es que lo ideal sería el tercer día o entre el tercero y quinto día. Muy importante, como decía, hacerlo 2 horas después de que se haya levantado la mujer, no antes, sino porque obtendrán resultados falsos positivos. ¿Cuál es la prueba de trombofilia adquirida? Bueno, esto es algo que mencioné en la presentación del caso. Esto es la anticardiolipina IgG y IgM. Tenemos que ir también al antibeta 2 IgG, IgM y lupus, índice de anticoagulante lúpico. Y básicamente el criterio de laboratorio son 5 pruebas y tenemos que hacerlas todas. Una de estas, si una de estas o más son positivos, vamos a tener que repetir la prueba 12 semanas más tarde para asegurarnos de que no haya sido un falso positivo. Y solo tras haber confirmado que no sea un falso positivo, se podrá realizar el diagnóstico y, por supuesto, dar el tratamiento con aspirina y heparina de bajo peso molecular. La próxima pregunta es, ¿por qué se dan 5 miligramos de ácido fólico y no 0,8 y no 800 miligramos o 4 microgramos? Básicamente puedo decirles, en Israel vemos en la literatura que 5 miligramos sea mucho más eficaz para prevenir otras complicaciones del tercer trimestre del embarazo. Básicamente, el origen es dar 5 miligramos a las mujeres con espina bífida y defectos en el tubo neural en la historia. Seguimos dándolo a las mujeres obesas, también lo damos a quienes utilizan fármacos antiepilépticos y tenemos varias indicaciones, porque esta mujer a los 37 puede tener más complicaciones del embarazo, preeclampsia, y diabetes y demás, es obesa y es por eso que recomendaría tener 5 miligramos. Y como decía, la política se está volviendo cada vez más de dar estas dosis de 5 miligramos de ácido fólico. Algunas personas mencionan acá no dar 5 miligramos de ácido fólico porque está relacionado con el autismo. Bueno, esto es algo muy controversial. Por mi conocimiento, 5 miligramos es seguro, pero cada uno puede tomar esta propia decisión. La próxima pregunta es, ¿se comprueba la coincidencia del sistema HLA de las parejas si hay una pérdida del embarazo inexplicable? La prueba de sistema HLA no está recomendada por la ESRA 2022, pero sabemos que en una población específica, específicamente en Escandinavia, tenemos más anormalidades de HLA. No sé, la profesora Henrietta, usted es escandinava, ¿hacen esta prueba en Dinamarca? Creo que esta prueba de HLA ha estado siendo debatida durante mucho tiempo y hemos estado mirando a más de miles de las mujeres y hemos encontrado algunos intereses en las mujeres que tienen una pérdida recurrente de embarazo secundaria que si también tienen HLA, hay un riesgo de más pérdidas de embarazo. Así que es como una dirección inmunológica frente a los antígenos. Y esto puede ser una parte muy pequeña de nuestros pacientes que sufren de eso. Y es algo que pueden saber si tienen pacientes con pérdidas de embarazo recurrente después de un bebé varón, después del primer nacimiento complicado, se puede ver un riesgo más grande ahí, pero el HLA entre pares es algo que tiene que
investigarse más y hay estudios ahora que se están realizando en los Estados Unidos y también nosotros, porque ahí vamos a tener la genética, el tiempo del HLA y también la posibilidad de probar si entre los padres la HLA tiene algo que ver con la pérdida del embarazo inexplicable. ¿Y qué hacemos si encontramos anormalidades? ¿Tenemos recomendaciones específicas? No, y este tiene que ver con muchas de las áreas que hacemos en este área, porque esta ha sido una cosa como una caja negra y ahora tenemos los medios para encontrar diferentes caminos y ahora empezar a pensar en las opciones. Pero si tiene que ver con el sistema inmunitario, este puede ser uno de los temas para hacer terapia inmunológica, pero esto es necesario primero hacer pruebas y ver si los pacientes son adecuados a estas pruebas. Totalmente de acuerdo. Pasamos a la próxima pregunta. ¿Es posible medir los niveles séricos de dihidrogesterona? Excelente pregunta. La respuesta es sí, pero esto se realiza en laboratorios muy específicos en el mundo. Uno está en la República Checa y básicamente se puede aplicar al laboratorio y hacerlo en manera privada. Espero que en un futuro cercano podamos realizar estudios al respecto y por supuesto tiene sentido porque una vez que tengamos la oportunidad de conocer cuál es el nivel, vamos a poder decidir si necesitamos aumentar o disminuir la dosis y esto será muy práctico en cualquier tratamiento que demos. Entonces, podemos medirlo, pero en manera rutinaria no es algo que venga realizado en la mayor parte de los lugares. Nuestra próxima pregunta es, ¿cuál es el rol de la aspirina y la HBPM? La heparina de bajo peso molecular y la aspirina en combinación fueron encontrados por Cochrane en un metaanálisis sistemático que mejora el síndrome antifosfolipídico. Podemos ver que pasa de un índice de éxito al 20% sin tratamiento al 80%. Y ESRE recomienda comenzar con la aspirina antes de la concepción y la heparina de bajo peso molecular comenzará con la primera prueba de meta-HCG. Si estamos hablando de trombofilia hereditaria, la HBPM es el tratamiento de elección y la aspirina sola no se recomienda para la pérdida de embarazo. Nosotros no lo recomendamos, la damos según las directrices para evitar la preeclampsia temprana y esto es según el historial obstétrico y diferentes parámetros. Por ejemplo, si la mujer tiene una preeclampsia temprana severa, comenzamos con la aspirina en la semana 16, pero no den aspirina como tratamiento de elección solo para las pérdidas recurrentes de embarazo, si no tiene otra indicación. Henrietta, ¿ustedes dan aspirina como protocolo de rutina? No escuchamos. No, no tampoco nosotros, solo cuando tenemos trombofilia adquirida. Perfecto. Próxima pregunta. ¿Qué prueba recomendarían para el producto de concepción en pérdida recurrente del embarazo? ¿Cariotipo o microarray cromosómico? Muy buena pregunta. Básicamente, el microarray es la prueba que recomendamos. Ahora la información se está volviendo cada vez más extensa. Algunos me preguntan si hacemos el secuenciado de genoma y es algo que vamos a hacer en unos años porque vamos a saber más, pero por ahora el CMA básicamente es lo que nos da la información actualizada sobre la genética en relación con la pérdida de embarazo recurrente. Asegúrense de no hacer cultura porque saben que en la cultura el índice de éxito es muy bajo debido a la contaminación y a los problemas de laboratorio.
Profesora Henrietta, sí, quería decir que fue muy sorprendente para nosotros y una cosa que también decía durante la charla, que para muchas de estas pérdidas no tenemos material. Entonces creo que tendríamos que intentar obtener material fetal, pero lo más difícil es obtener material fetal real. Entonces los métodos en el producto de concepción son fabulosos cuando tenemos material fetal, pero hay tanta contaminación maternal y requiere tanto esfuerzo obtener el material que se necesita para estas pruebas. Si la mujer por teléfono les dice que sigue sangrando, ¿les piden que recolecten esto? Sí, si son parte del estudio, sí, por supuesto estamos esperando a ver qué resultados obtendremos antes de hacer nuevas implementaciones en la clínica. Pero sí, se los pedimos cuando sangran de recolectar todo y cuando están asignadas al estudio les damos una cajita donde recolectan ahí y luego miramos el material. Y el problema es que a veces tenemos material fetal distinto y a veces es tejido desconocido. Bueno, no soy un profeta, pero creo que estas técnicas de laboratorio van a ir mejorando y estamos cerca de 3, 5 años a tener estas pruebas que serán rápidas y fáciles de hacer, porque profesora Henriette, recuerdo hace 20 años cuando estábamos aprendiendo sobre NIPT y muchos reían y decían, ay, ¿por qué no pueden buscar estas pequeñas cantidades fetales, no sé, de ADN en la sangre materna? Y 20, 25 años más tarde está funcionando. Así que la idea tiene sentido, este es el modo en el que tenemos que seguir trabajando. Bueno, próxima pregunta es, ¿tiene algún papel la investigación de la trombofilia hereditaria en la pérdida recurrente del embarazo? Me encanta esta pregunta y déjenme contarles. Antes que nada, recomiendo y lo discuto con mis pacientes. No forma parte del seguro, digamos, entonces tenemos que discutir si la mujer quiere hacerlo de manera privada, la apoyo y se lo recomiendo, porque los estudios se están volviendo muy controversiales. Un estudio publicado en fertilidad y esterilidad hace 2 años, un metaanálisis, una revista sistemática, 86 estudios muestran muy claramente que los índices de trombofilia hereditaria y RPL 5, factor 5, factor 2 y proteína S era más o menos 3. La asociación existe y por supuesto si existe, el próximo paso será tratarlo. En otro estudio que se publicó en Lancet recientemente de Londres, mostraba que el tratamiento de trombofilia hereditaria no mejoraba el índice de nacimientos. Entonces, por un lado sabemos que hay asociación y por el otro, el nuevo estudio de Lancet muestra que el tratamiento no mejora la natalidad. Entonces, si vamos al estudio Lancet, me sorprendió ver que se requieren muchos años para reclutar pacientes y se ven algunos de los pacientes reclutados ahí, dice que incluso una pérdida de embarazo. Entonces, si sí o no, bueno, déjeme decir, asumamos, demos por sentado que la heparina de bajo peso molecular no mejora el índice de natalidad de nuestros pacientes. Quiero saber si hay un paciente que no vaya a tratar con un fármaco antitrombótico a las mujeres con trombofilia, como factor 5 o como mutación del factor 2, porque seguimos teniendo miedo, quizás más, de las enfermedades tromboembólicas, no solo de la pérdida de embarazo. Entonces, cuando les pregunto a los autores en este
estudio de Lancet si había cambiado políticas, me dijo, bueno, incluso si no encontrábamos mejorías, pérdida de embarazo recurrente, si conocemos sobre la trombofilia, tratamos esta enfermedad y por eso lo tratamos. Entonces, no importa cuál sea el motivo en la trombofilia hereditaria, tenemos que tratar y sí creo que, aunque sea el 5% de posibilidad de encontrar anormalidades, tratamos a esos pacientes con una heparina de bajo peso molecular. Próxima pregunta. ¿La dosis de progesterona oral causa defectos cardíacos en el feto o cualquier otra anomalía congénita? Bueno, estoy feliz de ver esta pregunta. Hace muchos años hubo un estudio que mostraba que había un riesgo aumentado de defectos cardíacos. Les recomiendo ir a leer este documento que estuvo diseñado de manera terrible y luego otros estudios, incluso Lotus 1 y Lotus 2, daban dihidrogesterona en protocolos de ART sin riesgo aumentado a ninguna malformación fetal. Esta es una seguridad muy alta y según el estudio publicado el año pasado, mis pacientes no tienen índice aumentado de malformación cardíaca ni ninguna otra. Sabemos que en cualquier medicación, en cualquier embarazo, 3 al 4% de malformaciones mayores o menores. Entonces podemos considerar este un fármaco muy seguro y este es el motivo por el que les he dado este protocolo a todos mis pacientes con RPM. El rol del ácido fólico antes de la concepción es muy importante. Y además del RPL, el ácido fólico tiene que darse a las mujeres para reducir el riesgo de defectos del tubo neural. ¿Y cómo tratamos? ¿Qué es esto? Perdón. ¿Cómo tratar la diploidía uniparental GTA? Pruebas genéticas. No estoy seguro de entender la pregunta. Creo que si se ve una diploidía como un doble set de cromosomas para los padres, entonces es un subset, pero es para un padre. Entonces, si utilizar PDTA, y creo que acá diría que es uno de los aneuploides que puede causar una pérdida de embarazo. Sí, exactamente. Y la preimplantación de pruebas genéticas para aneuploidía tiene sentido y prácticamente desde el punto de vista práctico, técnico, problemas de laboratorio no se ven tan bien, entonces los estudios no recomendados también la ESHRE. Seguramente más adelante será más exitoso cuando tengamos casos específicos, pero si no tenemos aneuploides o translocaciones en la pareja, generalmente es algo que no recomiendo. Y la próxima pregunta está relacionado con esto. ¿Cuándo recomendaría Whole Genome Sequencing, una secuenciación de todos los genomas? Esto sería solo en aquellas parejas explicadas, unas 5, 6, 7 o más, cuando tenemos el estudio genético y se recomienda según la historia de la familia. Entonces, no tenemos recomendaciones generales, es realmente una cuestión personalizada e individual. Próxima pregunta, ¿qué piensan sobre las nuevas directrices de la APS? Altamente recomendables. La pregunta es sobre la obstétrico. Tendríamos que saber que el criterio de APLA fue hecho hace muchos años y miran el percentil 95 a 99 de estos anticuerpos. Y los estudios muestran que incluso si miramos niveles más bajos de antifosfolipídico,
aún así podemos tratar y mejorar el resultado. Así que recomiendo, e incluso la ESRE recomienda mirar 2 pérdidas de embarazo para el APLO y recomiendan utilizar hematólogos y buscar APLA obstétricos sin criterios y OPS, lo que llamamos en manera resumida, y considerar el tratamiento en esos casos. Y esto suele ser cuando hay hematólogos, cuando tenemos consultas multidisciplinarias, y recomendamos dar este tratamiento. Última pregunta, porque tenemos que cerrar la sesión y estoy muy feliz de todas estas sesiones interactivas. ¿Recomiendan la prueba de fragmentación de ADN para nuestros pacientes al evaluar a la pareja? Sí. Los estudios nos muestran que la fragmentación de ADN es fundamental para la pérdida del embarazo. Y si no queremos hacer esta prueba de fragmentación de ADN, recomendar el tratamiento de antioxidantes. Claro que hay efectos positivos para esos pacientes y para las parejas. Estoy seguro de que en 1 año o 2 será algo muy positivo, claro y evidente. Bueno, entonces depende si la pareja quiere hacerlo y comprender que no es obligatorio, pero los antioxidantes son muy recomendados. Bueno, y con esto hemos concluido. Hay otras preguntas muy similares a las que ya hemos respondido, la profesora Henrietta y yo, y quisiera concluir esta sesión. Lina, ¿puedes compartir la última diapositiva con las respuestas? Así vemos las respuestas y mientras tanto agradezco a todos. Este ha sido realmente un seminario web fascinante. Entonces, la primera respuesta. Bueno, no importa. La primera es, ¿cuál es la importancia? Todas, todas. La última respuesta, entonces, all of the above, todas las anteriores. La dosis recomendada de hidrogesterona es 10 miligramos una vez por día. No, perdón. Es la segunda, 20 miligramos por día desde el comienzo del embarazo a 20 semanas de gestación. En la 3 es la D, ¿cuál es la sensibilidad de la nucleoidea en el ADN fetal en células libres? Es 85%, y que es cierto sobre la molécula de dihidrogesterona, que es la A, una molécula plana. Bueno, lo hemos logrado. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su participación, y muchas gracias a los 450 participantes. Esperamos verlos pronto en nuestras actividades. Asegúrense de ir a la página web de ISRPL y regístrense para el WRCPL. Para junio nos vamos a encontrar en el próximo seminario web. Muchísimas gracias. Gracias, Lina, y gracias a Abbott por su apoyo. Muchas gracias a Kit por su organización técnica. Nos vemos pronto y muchas gracias.